En pleno invierno, los hospitales siguen recibiendo pacientes, adultos y niños con enfermedades respiratorias. Continúa el llamado a recibir las vacunas y a usar mascarilla en el transporte público. En Talca, el Centro de Salud Familiar Magisterio quiere evitar las filas por conseguir horas de atención e implementó el agendamiento a través de Internet. ¿Cómo debería ser la educación sexual en Chile? Conversamos con una especialista. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos en la región del Biobío. Los hospitales están enfrentando esta etapa fría del año con la llegada de gran cantidad de pacientes con virus respiratorios, adultos y niños. Afortunadamente, la ocupación de camas ha disminuido, pero llaman a la gente a prevenir los contagios y aplicarse las vacunas. TVU, Universidad de Concepción, nos informa. Los resguardos durante el invierno son una responsabilidad. La aparición de enfermedades respiratorias se vuelve una constante. Es el Hospital Higueras de la comuna de Talcahuano. Con el fin de controlar los picos del virus de la influenza y del COVID-19, se realizó este punto de vacunación. La idea es que nuestros adultos mayores tengan un lugar en el que se puedan venir a vacunar, por ejemplo, cuando vienen a un control al hospital. A vacunarse, los que no tienen sus vacunas no teman porque no es nada de otro mundo. Yo tengo todas las vacunas y jamás me da ni un dolor. Trabajos que tienen la focalización en todas las edades, pero en particular en los niños y niñas. En caso del hospital regional, las cifras son favorables. En UCI y UTI pediátrica, la ocupación es inferior al 95%. Hemos notado una mejoría en el ámbito pediátrico, ya de haber pasado de 10, 15 hospitalizaciones diarias hace un par de semanas a 4 hospitalizaciones el día de ayer y el fin de semana también muy pocas hospitalizaciones. Servicios que ayudan a la mejora y protección de la ciudadanía, pero estos trabajos no terminan aquí. Un equipo de salud que no deja de trabajar para proteger a la comunidad. Durante las vacaciones de invierno, las personas suelen viajar a distintas regiones del país para disfrutar unos días de descanso. En la Araucanía, en esta etapa de mayor circulación de virus respiratorios, las autoridades piden usar mascarilla en el transporte público y llaman a la gente a recibir las vacunas contra la influenza y contra el COVID-19. Universidad Autónoma de Televisión con la nota. Comenzaron las vacaciones de invierno y también el aumento del flujo de personas que viajan hacia distintos lugares. Es por esto que las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de autocuidado para prevenir contagios de enfermedades respiratorias. Uno de estos elementos es el uso de mascarillas en transporte público, en una temporada de invierno en la que se ha registrado una mayor circulación de este tipo de virus. Estamos en el terminal rural donde la cantidad de pasajeros, como ustedes la ven, siempre es continua. Junto con el Seremi de Salud estamos acá en la campaña para incentivar el uso de la mascarilla en el transporte público. Gracias acá al privado, que debemos agradecer por la cabida que nos da y los espacios de incentivar el uso en este transporte público en el terminal rural. A pesar de que la ocupación de camas críticas pediátricas ha bajado, la autoridad de salud informó que la ocupación de las camas de adulto han ido en aumento, por lo que reiteró la importancia de la vacunación contra la influenza. Todavía no tenemos una alta representación de adultos mayores en las consultas de urgencia, por suerte. No obstante, por distintos motivos, sí tenemos una alta ocupación de camas de adultas en los principales hospitales de la región. Es importante que eso es lo que nos da tiempo para hacer mayor énfasis en la vacunación contra influenza. Ya vamos en un 78% de porcentaje de vacunación contra influenza y eso es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis en estos momentos. La vacunación y el uso de mascarillas, la ventilación de espacios cerrados. En todos los CEFAM de las provincias de Cautín y Malleco está disponible la vacunación contra el COVID-19 y la influenza. Vamos al Maule. En el CESFAM Magisterio de Talca comenzó la marcha blanca del programa Telesalud. Permite agendar una consulta a través de Internet para no tener que acudir a hacer fila. En poco tiempo este sistema podría implementarse en los otros centros de salud de la ciudad. Contivisión con la nota. A diario son cientos de personas que llegan de madrugada hasta las puertas de los centros de salud familiar con la intención de conseguir una hora de atención médica, situación que califican como denigrante a algunos usuarios. Por tal motivo, la Dirección Comunal de Salud, en conjunto
con el Servicio de Salud del Maule, implementaron una plataforma web Telesalud, la cual permite que los pacientes pidan hora a través de Internet. Nosotros ahora conversamos con la directora de este CESFAM y nos dice que ha disminuido casi en un 80% las filas en la mañana. Antes de implementar eso habían filas de 100 personas, hoy día las filas son de 20 personas. Nosotros entendemos que hay personas que son más apegadas a lo tradicional y que prefieren venir de manera presencial. Para ellos, de todas maneras, está todo habilitado, pero hay muchas personas que por trabajo, por distintas cosas, prefieren hacerlo de manera remota, ocupando la tecnología, y está disponible para ello. Proyecto que comenzó en el CESFAM Magisterio, donde quienes necesitan solicitar una hora deben ingresar a la página web telesalud.gov.cl y ahí seguir los pasos que se les indican. Pero ¿qué ocurre con aquellos adultos mayores que no tienen acceso a Internet o no saben cómo operar un smartphone? Estamos abiertos a ocupar todas las posibilidades. La verdad es que al tener ya un espacio físico, al tener profesionales que están dedicados exclusivamente a esta labor, es mucho más fácil poder implementar también un número telefónico. ¿Por qué nos pasaba esto? Si no tenemos profesionales, no tenemos el médico, el dentista, la matrona, que están, la enfermera que está 100% dedicada, no siempre se podía dar una buena respuesta, no siempre se contestaban los teléfonos, y en este minuto ya contamos con esos profesionales que están de forma exclusiva para dar respuesta a esta solicitud. Una idea que viene a solucionar el problema de las esperas al frío o la lluvia en invierno por una hora médica. Esto es una gestión remota de la demanda, esa es la idea. Es una plataforma que permite gestionar tanto la demanda con la oferta en base a criterios clínicos para priorizar y dar respuesta a las necesidades. Disminuye la fila de entrada, no tenemos gente que está peleando por su cupo porque en algún momento le va a llegar la respuesta y su atención va a ser priorizada según sus antecedentes clínicos. Por el funcionamiento de esta nueva herramienta hay opiniones divididas entre los usuarios, quienes ven como una buena medida y quienes simplemente dicen que no les gusta. Pienso que se va a demorar más por internet. Se podría demorar más que venir a hacer la fila. Hay algunas horas que no se pueden pedir todavía, entonces hay que igual venir aquí presencialmente. Se agradece la iniciativa porque así no nos contagiamos y nos seguimos enfermando haciendo filas largas y extensas. Creo que es más cómodo para las personas, incluso para las personas de tercera edad, que hace tanto frío en la mañana están ellas aquí. Pero sí tiene algo contrario, que a veces uno no sabe utilizar el celular para esas cosas y se complica. Se espera que en un corto plazo este sistema se pueda implementar al resto de los centros de salud de la capital paulina. La catástrofe producida por las lluvias y el desborde de los ríos fue un duro golpe económico y también emocional para miles de familias de la zona centro-sur de nuestro país. En el Maule, más de 70 voluntarios del INJUV universitarios van a recorrer Linares y Licantén para entregar contención emocional y psicológica a vecinos que así lo requieran. TV5 de Linares nos cuenta. La catástrofe del temporal trajo lluvias, desborde de ríos, daños materiales, productivos, pero también un fuerte impacto social y psicológico en los damnificados, momentos críticos que vivieron en la catástrofe de supervivencia para muchos. Los vecinos aquí los ayudaron con unas camionetas a sacar las cosas. Para apoyarlos, jóvenes voluntarios universitarios realizarán en terreno el primer apoyo psicológico. Hicimos una actividad en conjunto con la INJUV hace algunas semanas sobre los primeros auxilios psicológicos. Las universidades, a través de nuestra mesa de universidades, se pusieron a disposición, de educación superior más bien, se pusieron a disposición rápidamente y los jóvenes respondieron muy rápido. Esto salió en 2-3 días y teníamos una cantidad importante de juventudes dispuestas a dar contención emocional a las familias que lo requieran. Abarcará a damnificados por el temporal en la precordillera de Linares y Licantén. Le ha significado también muchas situaciones emocionales que no están controladas del todo, lo hemos visto en terreno, conversando con los niños, con las dueñas de casa, con los adultos mayores, con toda la familia en general, que han visto invadida su privacidad, su espacio más íntimo. Contención psicológica que será fundamental, una rehabilitación que no solo es material, sino que también en superar momentos traumáticos donde corrió peligro la vida y el entorno de cada damnificado. En Puerto Natales, un proyecto municipal va a entregar casetas sanitarias a 25 familias. Cada caseta cuenta con ducha, lavamanos, baño y alcantarillado. Además, incluye servicios básicos como agua caliente, electricidad y arranques de agua potable, entre otros. Y TV Patagonia nos explica. En mayo comenzó la ejecución de una obra anhelada hace más de 10 años para las familias prioritarias de Puerto Natales.
la construcción de casetas sanitarias adosadas a sus hogares. Súper importante tener todos los servicios básicos, poder estar más con el confort y la comodidad que se necesita en esta época. O sea, no puede haber casas que no tengan todos los servicios. Contento a la vez porque para mí iba a ser algo como a largo plazo concretarlo. Cada caseta es de 5,20 metros cuadrados y considera artefactos sanitarios básicos como ducha, lavamanos, WC y conexiones para la lavadora. Contempla la instalación de los servicios básicos de agua caliente, fría, alcantarillado, 5 uniones domiciliarias, 5 arranques de agua potable, 3 empalmes de electricidad y 4 de combustible. Prioritario dentro de nuestra gestión como municipalidad. Hoy día estamos visitando ya las obras en ejecución que corresponde a la primera etapa de ejecución de un proyecto de implementación y construcción de casetas sanitarias. La gran diferencia entre ambas es que en el grupo 5 más que nada es como mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar sus baños. Mientras se cumplan los plazos establecidos en el contrato, las obras podrían ser terminadas en diciembre del año 2023. La ley de etiquetado que rige en Chile y que obliga a poner sellos altos en los envases de los alimentos también se va a aplicar a las bebidas alcohólicas, pero agregará como mensajes, por ejemplo, no beber al conducir, riesgo para tu bebé y no beber menores de 18 años, cuando comenzará a regir el próximo año y además va a prohibir la publicidad de alcohol en eventos deportivos. Pausa y regresamos. No se vayan. Aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza. Prevengamos enfermarnos de gravedad o morir. Si tienes 65 años o más, estás embarazada o gestando, acude a vacunar tus SFAM. Más información en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos. Podrás ganar hasta $500,000 de pesos y tu obra seleccionada será incluida en el libro antología. Y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl. El cuento es que todos participen. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil, que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura. Conocí un planeta habitado. Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Presentes. Hay decisiones que podemos tomar todos los días para tener una buena salud. Una alimentación saludable, no fumar, reducir el consumo de alcohol y mantener una cierta actividad física. ¿Cómo mejorar nuestra educación para que desde pequeños podamos adoptar hábitos saludables? ¿Qué hacer, por ejemplo, en materia de educación sexual? Hoy conversamos con la doctora Andrea von Hovelin, ginecóloga especialista en ginecología pediátrica, exdelegada para América Latina del Consejo de Salud Reproductiva y Sexual y además profesional del Hospital El Carmen de Maipú. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias, doctora, por conversar con las regiones de Chile. No, al contrario, muchas gracias a ti y ojalá que estos temas se hablaran muchas veces y en todas partes, así que encantada. De todas maneras, lo primero que me gustaría comentarle es que cuando los más chiquititos aprenden cosas como la lucha contra el cambio climático, reciclaje y tantas otras cosas que podríamos ejemplificar, ellos se convierten en verdaderos embajadores y embajadoras de distintas causas y nos enseñan a los adultos también, ¿verdad? ¿Por qué nos ha costado tanto hablar del autocuidado o del cuidado responsable de nuestra salud desde bien pequeñitos? ¿Qué nos está pasando? Llama muchísimo la atención como el tema del cuerpo, ni siquiera lleguemos a la salud sexual y reproductiva, sino que temas de corporalidad cuesta mucho. Es como que, no sé, estas son elucubraciones de alguien que no es de las ciencias sociales, pero pareciera que hay una carga como medio de culpa, de hacernos cargo, digamos, de la corporalidad, o que todavía por herencias tenemos como este concepto de que el cuerpo es algo sucio, entonces que hablar del cuerpo es como una cosa medio ilícita.
porque la verdad es que desde que los niños nacen y en la medida que van creciendo, les vamos poniendo como verdadero, como si fuéramos cerrando ventanas, cuando los niños, la verdad es que tal como tú dices, se interesan tanto por todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño de repente dice, oye, ¿cómo se llama? Mi hermanita, por ejemplo, nació sin pene. ¿Qué tiene mi hermanita? Y le cambian el tema, siendo que sería una excelente oportunidad para esa curiosidad que es tan pura de los niños, poder contestarla. Y la verdad es que si es que nosotros comprendiéramos, yo creo que lo comprendemos, pero lo ocultamos, que el autocuidado y la salud en general, para llegar a la salud sexual y reproductiva en particular, si esto estuviera en el continuo a lo largo de todo el ciclo vital del autocuidado, de cuidar el cuerpo, porque es la herramienta que tengo para desempeñarme en el mundo, probablemente los niños y niñas serían nuestros principales aliados. Y de hecho, una de las externalidades, de las consecuencias positivas que nosotros estimamos que va a haber, yo digo va a haber, estoy haciendo aquí un voto de confianza, de la educación sexual adecuada en los colegios, es que esto va a obligar a que los adultos y las adultas también vayamos hablando de estos temas, porque estamos todos discutiendo qué pasa con la infancia y la adolescencia, y la verdad es que los adultos y adultas tenemos una pésima formación en sexualidad también. Cuando se habla de educación sexual, a veces se habla desde el prejuicio, a veces se habla desde la religión. Tenemos tantas limitantes, en definitiva. Así es, yo creo, bueno, ahora sin ir más lejos, estaba leyendo una declaración de una diputada en base a todo el tema que se está hablando del Ministerio de Educación, que decía que la educación sexual laica restringía la libertad de las religiones. Y la verdad es que eso es una falacia desde su inicio, o una, digamos, comprensión. Yo no creo que ella esté tratando de engañar, pero probablemente no se ha metido a estudiar el tema, porque la idea de la educación laica no es desarraigar la educación de la cosmovisión y de los valores y religión de cada familia, sino que es dar la información científicamente correcta para que el niño, niña y adolescente tenga una base que sea basada, valga la redundancia, basada en la ciencia y en la evidencia, para permitir, y no solo permitir, sino porque es un derecho y un deber de los padres, imprimirle a esa enseñanza los valores particulares de cada familia. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos confundimos entre que lo que es laico fuera antirreligioso, y eso no es así, y como somos un país que tiene una herencia católica muy fuerte, a veces tendemos a pensar que lo correcto es lo católico, sobre todo las personas católicas, y eso atenta directamente contra los derechos humanos de los demás, en este caso de niñas y adolescentes. Yo tiendo a pensar que esa herencia religiosa, si bien respeto plenamente el ejercicio de la libre religión de cualquier persona, la libertad de creencia, no puede para garantizarse ese derecho pasarse a llevar el derecho mío, tuyo y de todos los que estamos alrededor. Y lamentablemente, como tú dices, esto se ha transformado un poco en una bandera política de que todos los que hablamos de educación sexual integral somos progre o somos de izquierda, y la verdad es que nada más lejos. Los que estamos hablando de educación sexual integral estamos abogando por derechos de los niños. Se da una cosa tan aberrante como que los padres, por defender sus propios derechos, están pasando a llevar los derechos de sus propios hijos. Y lo otro es que tenemos un tremendo interés en la salud de esos niños, niñas y adolescentes, y también tenemos un interés por la salud pública, porque está absolutamente probado que las naciones que tienen mejor educación sexual disminuye la ocurrencia de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué política es eso? ¿Dónde está la política, digamos? Es un tema absolutamente de derecho y de salud. ¿Y por qué es importante hablar estas cosas? Se preguntarán muchos que nos están viendo en regiones. Yo creo que, en primer lugar, por el autocuidado, ¿verdad? Para que los niños y niñas tengan herramientas de autocuidado. Y en segundo lugar, tienen que conocer cuáles son sus derechos. Absolutamente, y cuando uno habla de derechos sexuales de los niños, a veces la gente salta y no escucha más, porque piensa que lo que queremos es que los niños se inicien sexualmente, y todo lo contrario. El principal derecho sexual y reproductivo en la infancia es el libre desarrollo sexual, y parte de la definición de lo que es el libre desarrollo sexual es que nadie tenga ningún tipo de injerencia en ese desarrollo, que nadie me abuse, que nadie me exponga a información para la que yo no estoy preparado o preparada. Tiene que ser respetuoso de los procesos de maduración de cada niño y niña. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, a veces nos centramos en los prejuicios, como decías tú, o en los miedos y en las discrepancias. Y la verdad es que si pudiéramos devanar un poco más finamente, digamos, esta madeja, y pudiéramos explicar, pudiéramos llegar a conversar lo que es la educación sexual integral, sin duda son más las convergencias que tenemos dentro de la adultez que las desavenencias. Los niños tienen que conocer su derecho, por ejemplo, si no saben que nadie puede tener ninguna actitud sexual con ellos o ellas, se darían cuenta que, por ejemplo, si alguien en la micro les expone los genitales, o que si un tío, por ejemplo, le toca sus genitales,
lo están abusando, la están abusando. Si no, estamos condenando a ese niño o esa niña a no tener un repertorio verbal para poder manifestar que está siendo víctima de abuso. Y de hecho, una de las cosas que se han probado es que los niños denuncian más, refieren más cuando están siendo víctimas de abuso, cuando tienen una formación en cuanto a su corporalidad, en cuanto a los límites de su espacio íntimo. Entonces, además de que es un derecho inalienable tener información para vivir mi sexualidad de manera sana y plena, yéndonos como a las cosas objetivables, en la infancia disminuye el abuso sexual infantil, y si no lo disminuye, lo hace más visible, que es fundamental para cortar la cadena del abuso. Se viven los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos de la pubertad con menos ansiedad. Todavía pasa, estamos en el año 2023 y todavía ocurre que una chica tiene su menstruación y no sabe lo que le está pasando, porque a veces hablamos sexualidad y nos imaginamos sexo, ¿cierto? Coito, pero la sexualidad es tanto más amplia y pasa por cosas tan básicas como mi cuerpo, cómo se llama, qué le pasa. Y ya yéndonos más a la adolescencia, la educación sexual adecuada reduce los embarazos no planificados y reduce la tasa de contagio e infección de transmisión sexual. Y no adelanta, porque este es el típico miedo, no adelanta la edad de inicio sexual, más bien tiende a mantenerse o a postergarse el inicio sexual. Y se cree, por las encuestas que se han hecho y por las experiencias comparadas de distintos países, se cree que al dar más herramientas de reflexión, los adolescentes y las adolescentes tienden a tomar decisiones más pensadas, más serias, que si los dejamos, tapamos el sol con un dedo, digamos, y de eso no se habla y los dejamos ahí a la deriva. Nos están viendo muchos papás y mamás. ¿Cuál sería el primer consejo? Porque a veces estas conversaciones, como bien dicen, no se abordan por miedo, por prejuicio, por vergüenza. ¿Cuál sería la recomendación? Mira, bueno, y hay otro factor que yo creo que es muy triste reconocer, pero que lo tenemos que reconocer, y es que los que estamos siendo madres y padres ahora, me incluyo, no tuvimos educación sexual, por lo tanto tampoco tenemos herramientas ni para hablar del tema con nosotros mismos o con nuestras parejas, y de repente llegan nuestros hijos e hijas y nos hacen una pregunta y a nosotros tenemos que sumarle a toda la falta de herramientas que tenemos, el llevar además las cosas que queramos explicar al lenguaje de un niño o niña, qué sé yo, de 5, 7, 10 años, y es un ejercicio que incluso a nivel de profesionales es complejo. Así que lo primero es reconocer y acoger que son temas difíciles, que a la mayoría de nosotros no nos salen así tan fácilmente, porque muchas veces los papás y las mamás se angustian y dicen, ¿por qué me cuesta tanto esto? Porque cuesta, y porque nadie nos enseñó. Si la maternidad y la paternidad ya son difíciles y la sexualidad es compleja de abordar, sumemos 1 más 1, digamos, y terminamos con una situación que puede ser bastante angustiante incluso. Así que primero, acojamos que nos cueste, como primera cosa. Segundo, cuando un niño o una niña hace una pregunta, es muy importante tomarse esa pregunta en serio. Entonces, si es que, por ejemplo, llega una niña y pregunta cómo se llaman los genitales, sentarse, contestarle, no ponerle ni la maldad ni la risa a esta situación, porque lo más probable es que esta niña esté preguntando de manera súper transparente, que para ella no sea motivo ni de vergüenza ni de humor. Entonces, cuando su papá le pone la cuota de que esto es algo cochino, por ejemplo, o de que esto no se habla en público, al tiro lo está acompañando de una cuota de negatividad, de una cuota de, esto no se puede preguntar, esto es feo. O si el papá o la mamá de frente no le contesta, pucha, peor todavía. O si el papá o la mamá se ríen y lo tiran para la chacota, digamos, es como, estos no son temas serios. Entonces, con la seriedad que amerita, contestarle de manera muy honesta, pero muy acotada. Solo lo que el niño o la niña pregunta. Y también es una súper buena herramienta, después de que ya se contestó la pregunta, preguntar por qué. ¿De dónde salió esta duda, digamos? ¿De dónde se le ocurrió hacer esta pregunta? Porque eso también nos puede dar mucha información de en qué están nuestros hijos e hijas. Si esta niñita llega y pregunta cómo se llaman los genitales de los hombres, porque no sé, porque tuvo un primo y vio que los genitales del primo eran distintos que los de ella, eso está perfecto. Pero si esta niñita resulta que vio una película pornográfica porque alguien se la mostró, eso nos puede al tiro como adultos servir de alerta para ver que esta niñita tal vez está expuesta a una situación abusiva o a lo menos negligente. Excelentes consejos. ¿Y qué es lo que deberíamos esperar en un mundo y en un país ideal de la educación que reciben los niños y niñas? Mira, la verdad es que no es necesario inventar la pólvora, hay suficiente evidencia que viene principalmente de Estados Unidos, de algunos estados, porque recordemos que el organigrama, digamos, de gobierno de Estados Unidos es muy distinto al nuestro, entonces no
No hay experiencias unificadas, pero sí hay experiencias en algunos lugares y que además, como buenos gringos, la han tabulado y nos pueden contar sus experiencias. Y a la vez se han hecho además trabajos recogiendo distintas experiencias. Y lo que está demostrado que es preventivo, tanto de agresión sexual como de embarazos no planificados, infección de transmisión sexual, y que a la vez pudiera, esa es evidencia más emergente, pero muy esperanzadora, que pudiera ser protector también para efectos de bullying en general y en particular para población LGTBIQ+, o sea, chicos que descubran, por ejemplo, durante la adolescencia su homosexualidad o su bisexualidad, o chicos trans también, que obviamente en el colegio es cuando suelen emerger estos temas. Lo que está probado que es protector y que es efectivo para prevenir cosas es una educación sexual que sea precoz. Hay que pensar, Scarlett, que cualquier edad que uno establezca va a ser arbitraria. Entonces yo he tenido, por ejemplo, colegas que me dicen, no, yo estoy de acuerdo con la educación sexual, pero yo empezaría a los 10 años. ¿Qué va a pasar con las dudas de esos niños hasta los 10 años? Les contesto yo. Porque si no se las aclaran sus profesores o sus cuidadores, lo van a buscar en internet. Y obviamente les va a llegar no cosas de la mejor calidad, ni pornografía. Entonces, que sea de inicio precoz en el preescolar. No se habla ahí de coito, por supuesto, porque hay caricaturas que han mostrado que, no sé, porque se les va a enseñar posiciones sexuales a niños de 5 o 6 años. Por supuesto que no. Se habla de corporalidad, se habla de exploración, se habla de anatomía, de prevención de abuso. Inicio precoz, información progresiva, respetando los ciclos educativos y madurativos de cada niño, niña y adolescente. Entonces, precoz y progresivo, que tenga una perspectiva de derechos, y esto se ha usado esta frase muy mal para muchas cosas. ¿A qué se refiere la perspectiva de derechos? Que yo no me centro en el fin, me centro también en el proceso, que sea un proceso positivo, desde el autocuidado, no desde lo castigador que el sexo es malo y cuídate, sino que cuidémonos porque el cuerpo, el respeto, las emociones son importantes, que involucre distintos estamentos, no solo la profesora, sino que, por ejemplo, que llegue un psicólogo, que llegue una persona que cuente un testimonio de algo que le pasó a él o ella, que los profesionales de la salud también nos involucremos, que sea algo reiterativo en los distintos años escolares, no en octavo y en segundo medio y listo, sino que una vez al año vaya siendo, digamos, complejizando un poco la información, que tenga también cosas concretas, por ejemplo, que puedan ver cómo es un preservativo, cómo son los anticonceptivos, y que esto siempre tiene que ser adecuado para no solo el idioma, sino que para las culturas. Y también la cultura, pero no la religión. O sea, ahí hacer la decisión, ya somos un Estado laico hace mucho tiempo, enseñar educación sexual laica es protector, no es solo antojadizo, que lo que se imparta sea basado en la ciencia y en la evidencia, y dejar los temas valóricos, religiosos, de cosmovisión, para la familia. Y esto tiene una lógica también, y es que los adolescentes, las adolescentes, que a quienes uno ya les enseña el tema de actividad sexual propiamente tal, cuando perciben que la persona que les imparte este conocimiento está sesgada por temas religiosos, la información no entra. ¿Por qué? Porque siento que me están coartando mi libertad, siento que me están transmitiendo cómo vivir mi sexualidad, y no solo que me están transmitiendo herramientas científicas para yo ejercer con libertad mi sexualidad. Entonces, basado en la ciencia y en la evidencia. Y yo soy de las personas que opina que de todas maneras habría que involucrar también a padres y apoderados, porque para que ellos también aprendan, para que sepan en qué parte están los hijos, y también para que dejen de tener miedo de que sus hijos e hijas estén expuestos a esta información y realmente puedan involucrarse desde lo positivo y desde lo proactivo, y no estar simplemente asustados porque es el día del taller de educación sexual y no saben quién ni de qué le van a hablar a sus hijos e hijas. Doctora Andrea von Hovelin, el tiempo se nos ha pasado volando. Interesantísima conversación. Le agradezco de todo corazón todas las recomendaciones, consejos y la evidencia que nos ha puesto aquí sobre la mesa. Muchas gracias a ti. Cuando quiera. Este tema uno podría hablar infinitamente, así que estoy dispuesta y disponible. Muchísimas gracias. Bien, se pasó el tiempo rápidamente, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo grande y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.